as many as we can, and so we can try to get through the poetical books and major prophets maybe tomorrow, and then potentially the minor prophets on Thursday, right? Okay. Ok, vamos a tratar de ver los más libros históricos que podamos hoy para entonces mañana poder ver poéticos y profetas mayores y el jueves los profetas menores, primero See how Dios. that goes. We'll see. Vamos a ver cómo funciona esto. It's a lot of books, but we always make it. We'll do well. Son muchos libros, pero yo estoy seguro de que lo But vamos some a of hacer. these charts that I gave you at the beginning, in particular this one, and the Varias de first, las tablas los cuadros que les presenté ayer, en especial este que está al inicio de nuestra presentación, these are good things to have in your repertoire, your toolkit, if you will, for es teaching and so forth. importante tenerla en el repertorio de donde tienen sus herramientas de enseñanza, porque sí les puede servir cuando a ustedes les toca enseñar. So these will be very helpful for you, and hopefully help you in the learning process, but also in the teaching process. So Van a ser muy útiles para ustedes, no solo en el proceso de aprendizaje, sino en el proceso de enseñanza. So at the end, I'll make sure that Brother Jorge and Sylvia get my slides, and that way you can have them to distribute and use as you see fit. Yo voy a dejar mi presentación de PowerPoint y en el instituto se los van a poder dar a ustedes al final del curso. And just one more thing before we get into it. If you have questions, Y una cosa más, antes de que empecemos, si tienen preguntas, put them in the comments in Zoom, escríbanlas en los comentarios en el chat que está aquí en Zoom. and in the chat, and Brother Jorge and Sylvia will translate those for me. Y el hermano Jorge y la hermana Silvia van a traducir las preguntas. And at the end of the class at night, we'll take the last 10 minutes and try to answer those questions. Y al final de la clase esta noche vamos a tomar los últimos 10 minutos para responder esas preguntas. All right. So thank you. And here we go. Bueno, We now entonces kick vamos. off in the book of Joshua. And Joshua is an interesting book because it's kind of a transition of authority from Moses over to Joshua, who's now assumes the leadership of the children of Israel. Y Josué es un libro interesante porque aquí vemos esa transición de liderazgo, cuando Moisés le pasa el liderazgo a Josué. And some of the themes from this book are we must trust in God's power alone in order to see the fulfillment of his promises. Y la verdad, los temas de este libro es, por ejemplo, debemos confiar en el poder de Dios para cumplir sus promesas. Es uno de los temas principales del libro. And in order to overcome hindrances in this life, we also have to be obedient to God's word. Y para poder tener victoria en los asuntos de nuestra vida, necesitamos ser obedientes a los mandamientos del Señor. And we see an interesting thing here in this book. The children of Israel now, after all of these years, now have entered into the promised land. Y vemos algo interesante porque después de todos estos años, finalmente el pueblo de Israel pudo entrar a la tierra prometida. And the commandment from the Lord was to completely drive out all of the enemies. Y el mandato que el Señor les dio fue de que debían echar a absolutamente todos los enemigos que estaban en esa tierra. But for some reason, they stopped. They did not fully drive out all of the enemies. And that's a verse that occurs over and over in the book of Joshua. Pero por alguna razón ellos no terminaron de echar a todos los enemigos de esa tierra, y este es un tema recurrente en el libro de Jueces. Another thing that Perdón, de occurs Josué. another thing that occurs in this book is they actually possess their inheritance, and the land is divided up amongst the tribes. Y otro hecho interesante que sucede aquí en este libro es que ellos
toman posesión de la tierra y dividen la tierra entre las diferentes tribus. But the verse, there's a few theme verses here, but the first one, Joshua 1 verse 8, is one that's a very good one. It's a promise to Joshua. Hay varios versículos claves, pero el primero, y que para mí es muy importante, es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. So Joshua is also what we would call a symbol of Christ. He's a symbol or type of Christ in the Old Testament. Josué es un símbolo, es un tipo del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. He led the children of Israel into the promised land. He prepared them and trained them in battle. Él llevó al pueblo de Israel durante la jornada, él los entrenó para la batalla. And he had a very interesting strategy when it came to conquering the land. Y en el asunto de conquistar la tierra, él tuvo una estrategia muy interesante. It was given to him by the Lord, El Señor le dio esta estrategia, but the plan was to divide the land amongst the tribes, pero el plan era dividir la tierra entre las 12 tribus, and then the responsibility for conquering that piece of the land fell on the tribe to whom it was given. y la responsabilidad de conquistar ese pedazo de tierra reposaba sobre la tribu a la cual se le había dado esa tierra. So here, once the mantle is passed to Joshua, Entonces aquí, una vez que el manto le es pasado a Josué, it's actually one of the cleanest transitions of power we see. It was very clean that people trusted him implicitly. Moses passed the mantle to him, and the people just followed him. fue una transición de liderazgo muy limpia, porque de hecho la más limpia que vemos, porque la gente confiaba en Josué. Which Entonces is Moisés le pasa a él el liderazgo y no hay ningún problema, nadie objeta esta decisión. which isn't very common actually, but it was very, very good. It was obviously the Lord planning that transition. Y esto no es algo muy común, definitivamente. Así que vemos aquí que definitivamente el Señor estaba en control de esta transición. The author is most likely Joshua. He was an eyewitness to all of these events and qualified to write about them. El autor muy probablemente fue Josué, ya que él fue testigo ocular de todos estos eventos y por lo tanto él los escribió. And so here we have some interesting facts about the book of Joshua. Aquí tenemos algunos datos interesantes del libro de Josué. Judgment comes during times of great revival. El juicio siempre viene en momentos de gran avivamiento. We have a precedent actually set here. During this time of victory, this time of overwhelming, what we would consider a revival, people are following the Lord. Y aquí tenemos un precedente de que durante este tiempo de victoria y de avivamiento, todos siguieron al Señor. And during this heightened time of pressing into the Lord in obedience to him, we see Achan, who's falls under tremendous judgment. Y durante este tiempo en el que todos estaban obedeciendo y siguiendo todas las instrucciones, tenemos la historia de este personaje, Acán, quien no siguió las instrucciones. And, this is as they were conquering the lands, the people were told not to touch anything, not to take anything, and Achan did. Ellos, mientras conquistaban la tierra, se les dijo que no debían quedarse con nada, que no debían tocar nada, y la mayoría de ellos sí lo hizo. And as a result, of course, there's great judgment upon Achan and his family.
Y como resultado, obviamente, hubo un gran juicio sobre Acán y sobre su familia. There's also an example of Ananias and Sapphira from Acts chapter 7. También en Hechos 7 tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira que hicieron más o menos lo mismo. So the lesson for us is that during times of great revival, it's always important that we're obedient and following the Lord and walking righteously. Así que la lección para nosotros es que durante el tiempo de avivamiento es importante que sigamos al Señor y acatemos lo que Él nos instruye a hacer. And during times of revival, it's especially important because the presence of the Lord is there. Y durante el tiempo de avivamiento es especialmente importante hacer esto, puesto que la presencia del Señor está allí. And he's speaking Y Dios está hablando en and esos he's momentos. meeting with his people. Dios está encontrando con su pueblo en esos momentos. And when people disobey during a time when God's voice is so clear, Y cuando la gente desobedece en momentos en los que la voz de Dios es tan clara, he he acts often very swiftly and very harshly. a menudo el actuar, la reacción de Dios es una reacción rápida y dura. We also have Rahab, the harlot, También who tenemos aquí la historia de Rahab, la ramera, who helps Israel enter into Jericho and gives them an advantage and actually watches out for the spies. quien ayuda al pueblo de Israel a entrar a la tierra. De hecho, ella juega una parte muy importante cuando esconde a los espías. And as a result, she's spared. She's protected. Y como resultado de esto, ella es salvada, es protegida. She enters into the promised land Ella entra a la tierra with prometida con Israel ellos, con and Israel. actually becomes ancestor of several kings of Israel. Y se convierte en una ancestra de varios reyes de Israel. And here we have this harlot who's now in the lineage of some of the great kings of all of Israel. Aquí tenemos a una ramera que está en el linaje de varios de los grandes reyes de Israel. And it says of her in Hebrews 11 that she had a different heart within her. Y en Hebreos 11, la palabra nos dice que el corazón de ella era diferente. And a lot of people ask me, I've been asked a few times, how could this harlot, this prostitute, enter in and be blessed? Especially since obviously that's not a lifestyle that we promote or encourage. Y a menudo me han preguntado, ¿cómo es posible que una mujer como ella, una ramera, sea parte del linaje de reyes y de Cristo cuando ese no es un estilo de vida que sea aceptado? But what the difference is she had evil works. The works she was doing were evil. Ahora, la diferencia aquí es que lo que ella estaba haciendo sí But estaba mal, she wanted to be different. She wanted to change. pero ella quería ser diferente, ella And quería cambiar. she wanted to help God's chosen people, and she recognized God's chosen people. Ella quiso ayudar al pueblo escogido de Dios. Ella reconoció al pueblo de Dios. So the message there is quite simply, it's the heart that matters. We want to be different. We take action to be different, and Así que we can be blessed. el mensaje aquí es que lo importante es el corazón, que es lo que nosotros deseamos hacer cuando queremos ser diferentes. Entonces eso es lo que cuenta. All right. Next, we have just a brief outline, a summary of the verses or the chapters of the book of Joshua. Bueno, en esta imagen tenemos un breve resumen de los temas por capítulos en el libro de Josué. They enter the promised land in chapters 1 through 5.
Los capítulos del 1 al 5 está cómo ellos entran a la tierra prometida. So if you were to teach this book, this is how I would structure the outline and then just fill in the main points afterwards. But this is how I would break it up. Para enseñar este libro, esta es la forma en que yo haría un bosquejo, lo dividiría en estas 3 partes para luego desarrollar cada una de ellas. And then chapters 5 through 12 are conquering the promised land, De los capítulos 5 al 12 tenemos la conquista de la where tierra they, prometida. where they talk about driving out the enemy. They talk about taking possession of Jericho and so forth. Ahí nos cuentan cómo sacaron a los enemigos para tomar el control de esta tierra. And then also afterwards, chapters 12 through 24, where they actually take possession and begin to take the land that is part of their inheritance. Y luego de los capítulos 12 al 24 tenemos toda la mecánica de cómo ellos tomaron posesión de la tierra. Next, we have just a brief or a little map of the divisions of the tribes throughout the land of Israel. En la siguiente diapositiva vemos aquí cómo fue dividida la tierra en las diferentes tribus. Here we have the Jordan River Aquí tenemos el río Jordán, and the Dead Sea right here. el Mar Muerto está aquí abajo. And this is the kind of the official boundary of the land of Israel, at least at that time. And we see, I'm sorry. Y el río Jordán, ahí donde puso él el cursor, es como la frontera oficial de la tierra prometida. And what we see here is we have these 3 tribes that are outside the official boundaries. We have Reuben, Gad, and Manasseh. Y aquí del lado derecho, del otro lado del río Jordán, tenemos estas 3 tribus que estaban del otro lado de la frontera, si podríamos decir And así, also- la tribu de Manasés, media tribu de Manasés, Gad y Rubén. A little bit here on the top, Dan as well, the tribe of Dan, which isn't quite shown very clearly on this map, but it's up Y here. aquí arriba tenemos la tribu de Dan, que no está muy bien separada en este mapa. So they were outside the official promised land. They got to this point, and there's a spiritual truth here. Y estas son 3 tribus que se quedaron fuera de la tierra prometida. Y aquí tenemos una verdad espiritual importante. They set up on the outside of Manasseh, on the Ellos, outside of the promised land, sorry. ellos se establecieron fuera de la tierra prometida. And they say, we don't even want to go into the promised land. We're happy with the land here on the outside. Y dijeron, no, nosotros no nos interesa entrar a la tierra prometida. Estamos contentos con esta tierra que está de este otro lado. And they set up this memorial kind of as a way of memorializing this great event of taking their inheritance. Y incluso hicieron un memorial para establecer esta decisión que ellos habían tomado. And this is roundabout chapter 24. Esto lo encontramos más o menos en el capítulo 24. They settled for less than God's best. Ellos se conformaron con algo inferior a lo que Dios tenía preparado para ellos. Rather than entering in and possessing the promised land, they said, no, we'll take this. This is good enough. En vez de entrar y tomar posesión de la tierra prometida, ellos dijeron, no, con esto estamos bien, esto es suficiente para nosotros. They set up these memorials on the other side of the Jordan River. Y erigieron estos memoriales del otro lado del Jordán. And there's tremendous contention in the nation Y hubo mucha contienda en la nación. because the rest of the nation thought that these were altars to false gods. And there's almost a civil war here towards the end of the book. Porque las personas en la nación pensaron que esos eran altares para dioses falsos y en realidad se volvió un gran problema y casi hubo una guerra civil entre ellos. So it was not a small thing that they took this portion outside of the promised land.
Así que no fue un asunto sin importancia el que ellos hubieran decidido quedarse del otro río del Jordán. And if you just look at this from through natural eyes, what this exposes them, they're now the front line. They're most exposed to attack from the enemy. Y si lo vemos incluso en lo natural, el que ellos estuvieran en ese lugar estaban más expuestos al ataque de los enemigos. And historically, a lot of the nations who came in to conquer or to do battle with Israel, they came in from the west, and these tribes were always getting in trouble over here because this is the land they chose, and they exposed themselves to that. Históricamente podemos ver que cuando venían enemigos a conquistarlos, el primer lugar por donde tenían que pasar era por donde estaban estas tribus, entonces estuvieron siempre expuestos al ataque del enemigo. So the truth here is, we want to take, when God gives us something, when God gives us his best, we want his best. We don't want to settle for anything less, and that's what happened here. Así que lo que nosotros tenemos que aprender aquí es que cuando Dios nos esté ofreciendo lo mejor que Él tiene para nosotros, debemos aceptarlo y nunca conformarnos con menos de lo que Él nos quiere dar. Next, we have the book of Judges. Luego tenemos el libro de los jueces. And the book of Judges is a very challenging book. Y el libro de los jueces en realidad Because- es un gran reto. Man, the children of Israel they really went through a difficult time in the book of Judges. Porque el pueblo de Israel pasó por un tiempo muy difícil durante este periodo que vemos en el libro de los jueces. The book portrays the failure of God's people Este libro nos muestra el fracaso del pueblo de Dios, because they compromised, they had outright rebellion against his commandments. porque hicieron concesiones y tuvieron rebeliones abiertas en contra de sus líderes. And because of that, one of the themes is without faith and without obedience, man will go astray every time. Y la consecuencia de esto fue que sin fe y obediencia a Dios, el hombre se desvía. And rebellion against God will result in corruption and oppression, which is exactly what happens. Y cuando nos rebelamos en contra de Dios, el resultado va a ser corrupción y opresión. Y fue exactamente lo que le sucedió a ellos. And really, the summary of all this is well, both of these key verses summarize the nation during this time very well. Y tenemos aquí dos versículos clave, que en estos dos versículos está el resumen de todo lo que pasaron ellos, de lo que sucedió en este tiempo. When Joshua died, they were left without a leader. Cuando Josué murió, ellos se quedaron sin líder. And they had not been listening to the voice of the Lord. They have been saying, they listened to Moses, they listened to Joshua. Ellos no habían estado escuchando la voz de Dios. Ellos habían estado escuchando a Moisés, luego a Josué. But now they didn't have a strong leader. Pero ahora ya no tenían un líder fuerte. And in Judges 21 through 25, we see what was happening in this land. It says everyone did that which was right in their own eyes. Y en Jueces 21-25 vemos lo que estaba sucediendo con ellos. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Everyone did whatever they wanted and whatever they thought felt good. Cada quien hacía lo que quería hacer, lo que le hacía sentir bien, eso hacía. And what happens when man is left to do what is right in their own eyes? ¿Y qué pasa cuando a las personas se les permite que hagan lo que les parece bien hacer? Well, it's outright disaster. Bueno, el resultado es un gran desastre. They forsake the Lord and they're left to their own iniquity. Ellos abandonaron al Señor y se quedaron en su propia iniquidad. So they did it. It started in the book of, towards the end of the book of Joshua, when they did not completely drive out all the enemies in the land.
Y esto comenzó al final del libro de Josué, debido a que ellos no terminaron de sacar al enemigo de la tierra. And now, after Joshua's gone, Y ahora, después de que Josué ya no está con ellos, they have all of these enemies that are dwelt amongst them. ellos tienen todos estos enemigos que han estado viviendo allí con ellos And they're constantly having problems with them. y constantemente están teniendo problemas con los enemigos en medio de ellos. There was constant conflict with these enemies. Ellos tuvieron siempre un conflicto constante con sus enemigos. And so they were always having to deal with this. And we're going to see a pattern here on the next slide of, or sorry, in another slide coming up. So some interesting facts about Judges. Así que vamos a ver algunos hechos interesantes del libro de los jueces. And the one I want to point out here is Samson. He's probably one of the most well-known ones. Y el que primero quisiera observar es Sansón, porque es el juez más conocido. And we see here, his eventual blindness is just an outward expression of what had already been happening to him spiritually. Y podemos observar aquí que la ceguera de Sansón solo fue una expresión externa de lo que a él ya le había sucedido espiritualmente. He had closed off his spiritual eyes and had rebelled against the Lord, and that brought judgment into his life. Él había cerrado sus ojos espirituales, se había revelado al Señor y esto fue lo que le trajo después una ceguera física. And another interesting point is, remember all those curses we talked about last night in Deuteronomy, the blessings and the curses? Y recuerdan, otro asunto importante aquí es, recuerdan que ayer hablamos que en Deuteronomio el Señor les hizo una lista de las bendiciones y las maldiciones, si obedecían o no. Here, because of their rejection of God's commandments, now Israel experiences all of those curses. Y ahora aquí podemos ver que debido a que ellos desobedecieron lo que Dios les había dicho, entonces comenzaron a recibir las maldiciones de Deuteronomio 18. So this book is rather large historically and from a timeline perspective. Este libro es un libro extenso, especialmente históricamente, cubre muchos años. Covers about 400 years. Cubre más o menos 400 años. And it tells the story of about 13 different judges. Y nos cuenta la historia de más o menos 13 de los jueces que tuvieron. And what would happen is, now here's again an outline of the book for you. Bueno, y aquí tenemos un pequeño bosquejo del libro. Where they compromise comes into the land with cohabitating with the enemy. La primera sección es que ellos comprometen la tierra, ya que estaban conviviendo con sus enemigos. We have the age of the judges from chapters 3 through chapter 16. Tenemos la era de los jueces de los capítulos 3 al 16. And then the descent into anarchy in chapters 17 through 21. Y luego cómo descendieron a la anarquía. Esto está del capítulo 17 al capítulo 21. And anarchy is one type of government, although there's no real government at all. There's no ruler. No one's in charge. Everyone does whatever they want. La anarquía es un tipo de gobierno, aunque en realidad no es gobierno, porque no hay quien dirija, no hay un gobernador, un comandante, y entonces cada quien hace lo que se le da la gana y es caos. And many people think, well, there are people who think this is a good form of government. Everyone just do whatever you want. Y hay personas que creen que esa es una buena forma de gobierno, que cada quien haga lo que se le dé la gana. Why do I care what you're doing? Why should you care what I'm doing? Let's everybody do whatever we want. ¿Por qué ha de importarme lo que tú hagas o a ti lo que yo haga? Mejor que cada quien haga lo que quiera. That's actually one of the worst forms of government, because there's no law. Everything is lawlessness in the land. Y en realidad es la peor forma de gobierno porque
esto significa que no hay ley en la tierra. And Y eso es malo. what we really need is God in charge, God ruling. And when man's left to their own inhibitions, there's nothing but disaster. Y lo que en realidad necesitamos es que Dios esté al mando. Y cuando al hombre se le deja seguir sus propias decisiones, le va muy mal. All right. Oops. Yeah, there we go. So what we have here is the cycle of Judges. Y aquí podemos ver el ciclo de los jueces. And it's repeated throughout the book as we go from judge to judge. Y este ciclo se repite en todo el libro conforme avanzamos de un juez a otro. So this is a good thing to remember or write down as you're going for notes. Y esto es algo bueno para recordar, así que si quieren pónganlo en sus notas de una vez. It starts with sin, pecado. Comienza con el pecado. The nation would sin, they'd fall into sin, La nación pecaba, caía en pecado, and the Lord would bring an enemy to take them into a captivity or oppression. y entonces el Señor traía un enemigo para que los llevara a la cautividad, a la opresión. And then the nation would repent, Entonces la nación se arrepentía and then the Lord would send a deliverer to free them from their captivity y and be a entonces el judge and rule Señor over them. y entonces el Señor les enviaba un libertador para que salieran de la opresión del enemigo y tuvieran un juez que los dirigiera. And so this cycle repeats over and over throughout the book of Judges. Y este ciclo se repite una y otra vez en el libro de los jueces. And one of my favorite teachers in Bible school, Dr. Paul Karam, Y uno de mis maestros favoritos del Instituto Bíblico, el doctor Paul Karam, and maybe he had a saying, and maybe you've heard him say it when he's taught you before. él tiene un dicho y tal vez ustedes ya lo escucharon decirlo cuando él enseña este curso. He said, what has man learned from all of this history? What did they learn from all of this? Y él pregunta, ¿qué ha aprendido el hombre de todo esto, de esta historia? Well, the answer is they didn't learn anything because they continue to repeat the cycle over and over and over again. Y la respuesta es nada, porque continuamente se repitió este ciclo una y otra vez. A judge would be raised up, there would be peace in the land, and then the judge either would die or fall into sin, and then the cycle would start all over again. They Dios learned nothing. les daba un juez y entonces venía la liberación, estaba todo bien, pero entonces luego este juez se moría o caía en pecado y entonces comenzaban otra vez a descender en el pecado y eran oprimidos otra vez y tenían que volver a arrepentirse una y otra vez. Here we have just a timeline of the book of Judges into the beginning of Samuel. Y aquí tenemos una cronología, una línea de tiempo del libro de los jueces. And again, this is just if you need a visual reference. It walks through the 13 judges and kind of splits up the timeline. It's interesting, kind of a supplement to if you're interested in these kinds of visual things. Nuevamente, perdón, está en inglés, pero es una ayuda visual de los 13 jueces, del año, de qué año a qué año estuvo cada uno y el orden y qué fue lo que sucedió durante el tiempo que gobernó. Now we come to the book of Ruth. Bueno, ahora llegamos al libro de Ruth. Ruth is one of my favorites. And I said this a lot yesterday, and I'll keep saying it. Bueno, Ruth es uno de mis favoritos y yo sé This- que lo digo una y otra vez, ayer lo estuve diciendo con los It otros was- libros. When it was my favorite when I was a kid, and it's one of my favorites now, but for two completely different reasons. Fue mi libro favorito cuando era niño y lo sigue siendo ahora, pero las razones son distintas. And when I was a kid, we had to read 4 chapters of our Bible every day. Cuando yo era niño, teníamos que leer 4
capítulos de la Biblia todos los días. And it was a rule in our house, and it was strictly enforced. Era una regla de nuestra casa y era fuertemente implementada. We couldn't go outside. We couldn't do anything until we read our Bible. No podíamos salir, no podíamos hacer nada, sino hasta que hubiésemos leído nuestra Biblia. And every year we'd start in Genesis and work our way through Revelation and then start all over again. Y todos los años comenzábamos con Génesis y avanzábamos hasta Apocalipsis y luego teníamos que volver a comenzar. 4 chapters a day. Imagine that. It's so daunting. 4 capítulos al día. Imagínense la carga que era esto. My parents were so mean to me. Mis papás fueron tan malos conmigo. But what happened as a kid, and I'm talking in kindergarten, first, second, third grade, still had to read 4 chapters a day. Y lo que sucedía es que siendo yo niño, desde kinder, prepa, primero, segundo, tenía que leer estos 4 capítulos. And it was very difficult to get through those chapters in Numbers because they're very long and there's a lot of names that I couldn't understand or pronounce. Y era muy difícil avanzar, por ejemplo, en un libro como Números, con esos capítulos tan largos, llenos de nombres y de números. And those chapters are really, really long and super hard to read. Esos capítulos son súper largos, difíciles de leer. And then I get to the good old book of Ruth. Pero And it's only entonces, 4 chapters and they're all short. entonces llegaba yo a este maravilloso libro de Ruth, con solo 4 capítulos bien cortitos. And they're all short and it's easy to read. It's a very good story and it's quick. Los capítulos son cortos, fácil de leer, una buena historia que se termina rápido. But now it's one of my favorites because it's just a great story of the interaction with this young woman and how she ends up in the line of Christ just by being obedient and following and doing what she was instructed. It's amazing, amazing story. Y ahora es mi favorito por lo que significa esta mujer, quien literalmente, debido a su obediencia, a seguir las instrucciones, está hoy en el linaje de Cristo y con un carácter y una personalidad maravillosa. So this woman was brought to a moment of decision in her life. Esta And she mujer llegó a un momento de tomar una decisión en su vida. and her sister was with her. Su And hermana estaba con ella. one chose to go back home and the other chose to go on with their mother-in-law. Una decidió regresarse a su casa y la otra decidió avanzar con su suegra. And that one decision changed her life forever. Y esa única decisión que ella tomó cambió su vida para siempre. She chose to go on. She chose to go on and go on with God, really, is what ended up happening. Ella decidió avanzar con Dios porque ese fue el resultado final. Ruth is also interesting because it portrays the period of Judges from a different perspective. Y Ruth también es interesante porque aquí vemos este periodo de los jueces en una forma diferente. Because it was right around the same timeline, the same time in history that this book occurred. Porque este libro sucedió en el tiempo de los jueces. And instead of concentrating on the iniquity that was going on, here we see the hero of this story, or heroine of this story, is this righteous woman who chose to follow God. Y en vez de este libro enfocarse en la iniquidad que estaba sucediendo en Israel en esa época, se enfoca en la heroína de este libro, una mujer obediente, una mujer piadosa. And it's a message of redemption. Es un mensaje de redención, It's a message of going on and going on with God. es un mensaje de cómo avanzar y seguir a Dios. And here we see God's sovereignty in this woman's life, Vemos la soberanía de Dios en la vida de esta mujer and leading up to her becoming part of the line of Christ by marrying Boaz. y cómo ella se convierte en parte del linaje de Cristo casándose con Booz. And another thing I love about this book is we have Naomi, who's
just as important as Ruth, if not more important, because she leads Ruth to the right decisions and helps her. Y otro personaje muy importante aquí es Noemí, porque quizás es más importante, porque fue Noemí quien guió, quien fue la guía y la inspiración para que Ruth obedeciera. She had the wisdom to know exactly what to do with the Boaz situation and all of that. Ella tuvo la sabiduría de Dios para hacer lo correcto respecto a Booz y toda la situación que And sucedió. it's just beautiful. I love it. And to see the interaction with these two women and how prominent they were and how blessed they were just for being obedient. Es hermoso, es un libro hermoso. Me gusta muchísimo la interacción de estas dos mujeres, de cómo ellas manejaron los acontecimientos de una forma maravillosa. And even during a difficult time, I mean, think about Naomi. Y aún en una situación difícil, pensemos en Noemí. You know, a lot of focus is on Ruth, and she lost her husband, which is obviously tragic. El enfoque es principalmente en Ruth porque perdió a su esposo. Obviamente fue una tragedia. But Naomi lost her husband, her two sons, and then her daughter-in-law leaves her as well, and she's left with just Ruth. I mean, there's a lot of tragic things happening here. Pero Noemí perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos, luego perdió a su nuera que ya no siguió con ella. En realidad fue una situación muy trágica. And then when she does finally return, she says, you know, call me Mara, call me bitter because of all of those bitter things that have happened to me. Y luego cuando salen de esa situación le dice a Ruth, no, llámame Mara, que significa amarga, porque he pasado por todas estas cosas terribles. And then to see how it all turns out in the end, it's just a wonderful book. I love Y it. luego ver cómo finaliza este libro, todo lo que sucede, es un libro maravilloso. Me gusta mucho. So Ruth accepted the bitter and difficult trials of life, Así que Ruth aceptó las cosas amargas y difíciles de la vida, and through the acceptance, she became one of the great mothers in Israel. y a través de aceptar estas circunstancias, ella llegó a ser una de las grandes madres de Israel. And as a result, ends up being in the ancestry of King David, and then ultimately, of course, the Lord Jesus Christ. Y como resultado, ella es uno de los ancestros del rey David y también del Señor Jesucristo. And I mean, just imagine it just demonstrates the sovereignty of God over the whole thing, over everything. Y aquí vemos la soberanía de Dios sobre cualquier situación, sobre todo. Because we all know Boaz, who's, you know, he's the kinsman redeemer who, Todos sabemos de Booz, él era el pariente redentor, but he wasn't even the first in line. There was this other guy who could have taken the land and the rights if he wanted to. pero él no era el primero en la línea, el primero que le tocaba hacer esto. Había otra persona, otro hombre, que era el que le correspondía casarse con Ruth. And in God's sovereignty, he just orchestrates the whole situation so that Boaz is the right person, Ruth is in the right spot, and this other man doesn't want the land or anything associated with it. It's just amazing. Y Dios arregla toda la situación para que Booz esté dispuesto, Ruth esté en el lugar apropiado. Este otro hombre no quería recibir la tierra, esa herencia, y entonces vemos cómo todo se desarrolla muy bien en una manera increíble. And so this book, from a timeline, covers about 12 years. Si vemos el periodo de tiempo que se abarca en este libro, son 12 años. And here would be a good outline if you wanted to follow. Y aquí tenemos un buen bosquejo si queremos seguir la línea, The el first, linaje. the first 5 verses, we see the introduction of the rest that is forsaken. It's a good title if you wanted to use. Vemos como primer tema, podemos
usar este título, abandonar el reposo. And then the second part, the second point is the change that is desired in Ruth's life. She wants to be different. She desires a change. El segundo punto es desear un cambio. Ruth quería que las cosas cambiaran. You know, she could have turned aside and went with her sister back to Moab, Ella pudo haber regresado con su hermana a Moab, but she chose to go on with, and the choice she took was the more difficult choice because it wouldn't have been easy for her. It wasn't easy for her. y ella tomó la decisión más difícil porque no fue fácil irse con Noemí. And then, you know, of course, they search for the inheritance through the kinsman redeemer, Boaz. Y el tercer punto sería buscar la herencia a través del pariente redentor, que fue Booz And en este then caso. they obtain that rest, that inheritance through Boaz and the redemption that comes from that. Y luego, That's the last point. cómo se obtuvieron el reposo a través de la unión con Booz y de recuperar una herencia. And here's just a little flow chart of the genealogy, if you will, of how this all comes together. Y aquí en este cuadro tenemos cómo la genealogía se desarrolló. So here's the genealogy of Christ, you know, summarized, of course. Aquí tenemos un resumen, obviamente, de la genealogía de Cristo. He comes from Judah, who's the son of Abraham, or of Isaac, sorry, Jacob. Tenemos Let's get this aquí right. arriba a Judá, hijo de Jacob. And he comes through, so Boaz, look at the women in this lineage of Christ. Look at these four women. We've got Tamar, who didn't have a very good history, right? Veamos a estas cuatro mujeres que están aquí en rojo, estas cuatro mujeres de la genealogía. Primero tenemos a Tamar, que su posición no fue muy buena. And we also have Rahab. Who we También just talked tenemos about. a Rahab, que acabamos de hablar de ella. We also have Ruth, who's from the lineage of Moab, from Lot's incestuous relationship with his daughters. Y tenemos a Ruth, quien pertenecía a los moabitas, que eran descendientes de Lot después de una relación incestuosa con su hija. And then we also have Bathsheba, who's an adulteress who, you know, is committing adultery with David. So look at the women in the line of Christ and how God used them and brought them back and brings, and they're in this lineage of the Lord Jesus. It's amazing. Y vemos también a Betsabé, quien una relación de adulterio con David. Entonces tenemos aquí a estas mujeres con un trasfondo complicado, pero vemos lo maravilloso que puede hacer Dios con las personas y cómo ellas forman parte del linaje de It Cristo. just shows how amazing our God is, because he can use any situation for his good and for his benefit. And none of these women had a particularly easy life. None of them. Esto nos muestra cuán maravilloso es Dios y cuán poderoso es, cómo Él puede agarrar personas como ellas y transformar sus vidas y usarlas para ser claves importantes. And I don't know if you've had it, but have you had the course on the women of the Bible? Have you had that course yet? A long time ago. A long time ago? Well, you need to, 4 or 5 years ago. okay, you need to dust that off, because there's a lot of really good stuff in that book. And y si ya recibieron el curso de Mujeres de la Biblia, le estoy diciendo que creo que lo hemos recibido hace unos 4 o 5 años, dice que es momento de quitarle el polvo a ese libro porque el contenido del libro es maravilloso.
it's awesome to see how God uses these women of faith, these women of influence and distinction. And man, Es maravilloso ver cómo Dios usó a estas mujeres de influencia y distinción. well, we hear a lot about the men in Scripture, and a lot of probably a giant percentage of sermons are about all of the men in Scripture. But man, the women really delivered a lot in Scripture, and there's a lot to be said about. Just look at these 4 women here, and you see how God can use them. Escuchamos mucho hablar de todo el tiempo de los hombres de la Biblia. La mayoría de los sermones son acerca de ellos, pero si observamos en la vida de todas estas mujeres increíbles, lo que ellas lograron, lo que ellas hicieron, es maravilloso. Mujeres realmente asombrosas, muchas de ellas. So maybe we need to have that Women of the Bible course at some point. Así que tal vez ya debemos recibir el curso de mujeres de la Biblia nuevamente, definitivamente. Bueno, como paréntesis y una pequeña anuncio, pueden ver el libro de mujeres de la Biblia. Está en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los cursos y la hermana Sarah Humphries dio ese curso y es maravilloso. Un curso muy, muy bueno. Yeah, she's really Recomendado. good. I was going to say, you probably don't want me teaching it, maybe someone like my wife or someone like Sarah, but I Sí, yo forgot les she iba a taught. decir, tal vez no quisieran que yo enseñara ese curso, tal vez lo debería enseñar mi esposa o alguien como Sarah Humphries. Y efectivamente, ella lo vino a enseñar a Guatemala y el curso es muy bueno, recomendadísimo. All right. Okay, we're ready for a break. We'll come back in 10 minutes, right? Ok, estamos All right. listos ya para nuestro receso, así que volvemos en 10 minutos, hermanos. All right. Thank you, Sylvia. You're welcome, Pastor.